Circuitos básicos y laboratorios, presentado por Alberto Navarro. En el video de hoy vamos a presentar varios componentes en la cual conforman lo que es el circuito eléctrico, como lo que es condensadores, bobinas, diodos y transistores. Vamos a ver qué son, cómo funcionan, las características, usos y tipos. Empecemos por los condensadores. ¿Qué son los condensadores? Es un componente eléctrico que almacena carga. ¿Cómo funciona un condensador? El condensador, para almacenar la carga eléctrica, utiliza dos placas o superficies conductoras en forma de láminas separadas por un material dieléctricos, o entre comillas aislantes. Estas placas son las que se encargan eléctricamente cuando los conectemos a una batería o a una fuente de tensión. Las placas se cargarán con la misma cantidad de carga, pero con distintos signos, una positiva y la otra negativa. Una vez cargado, ya tenemos entre las dos placas una tensión y estará preparado para soltar esa carga cuando la conectemos a un receptor de salida. Podemos también verificar los usos. Se pueden usar, digamos, que pueden almacenar energía y se puede disipar por esta energía el circuito cuando se requiera. También pueden bloquear la carga directa y permite que fluya la carga alterna a través de él, y eso permite acoplar una parte del circuito con el otro. Los circuitos con condensadores dependen de la frecuencia, por lo que se pueden utilizar para amplificar entre ciertas frecuencias. Cuando se aplica una corriente alterna, la corriente se adelanta al voltaje y por lo tanto en aplicaciones de potencia se incrementa la potencia de carga. También permite frecuencias altas y por lo que se puede utilizar como un filtro, ya sea para filtrar las frecuencias bajas o para Encontramos recoger cuatro las tipos de frecuencias condensadores: electrónicos, cerámicos, poliéster y tantalio. Empecemos por el electrónico. Para la mayoría de las aplicaciones utilizamos condensadores de tipo electrónico, ya que son muy importantes y los estudiantes pues lo utilizan porque son fáciles de conseguir y pues también son económicos. En cambio, los cerámicos se utilizan principalmente para la supresión de ruidos y fines de filtrados. Aparte, los condensadores cerámicos están etiquetados por códigos y siempre se mencionan en pico de Faraday. Por otra parte, también podemos mencionar que los cerámicos también no tienen polaridad, por lo que se pueden conectar de cualquier manera. Eso puede ser operado tanto del circuito de corriente alterna como circuito de corriente directa. Por otro lado, los condensadores poliéster están disponibles solo en capacidades bajas, pero los voltajes operativos para esos capacitores son altos. Las capacitancias para estos capacitores se encuentran de la misma manera que los capacitores de los tipos cerámicos, y estos también se mencionan en tipo de Faraday. En los condensadores tipo talanio, así como lo apreciamos en la imagen de abajo, estos condensadores se utilizan en aplicaciones de baja capacitancia. A diferencia de los electrolíticos, el terminal positivo del capacitor de tantalio está marcado en lugar. ¿Qué son? Es un componente pasivo del circuito eléctrico que incluye un alambre aislado, el cual se enrolla en forma de hélice. Esto le permite almacenar energía en un campo magnético a través de un fenómeno conocido como autoinducción. Conocemos varios tipos de bobinas, pero en este video voy a mencionar algunas, como bobinas de fijas, bobinas ajustables, bobina de ferrita. Las bobinas también puede existir como bobinas con núcleo de aire y bobinas con núcleo de sólido. Las bobinas de aire, pues así como apreciamos en la foto, pues son como una especie de alambre aislado, en la cual pues va enrollado y en el interior de ese alambre pues no existe nada, simplemente pasa como el aire. En cambio, en la bobina con núcleo sólido encontramos lo que es, pues, como se aprecia en el video, son como pedazos de láminas, una tras de otras, o sea, una encima de otras, entrelazadas. Esas son pues las bobinas con núcleo sólido. Por otro lado, las bobinas ajustables, pues, así como apreciamos en el video, esas bobinas tienen como especie de una tuerquita en la mitad, en la cual pues podemos como ajustarlas, a darle vuelta como para que pues ajustemos el tipo de corriente que debamos recibir. Por el otro lado, la bobina de ferrita o la bobina con núcleo de ferrita, pues eso lo que quiere decir es que por dentro de esa bobina pues tiene lo que es como
como ferrita, como una especie así em, como de cemento, algo así. Por otra parte, la bobina de núcleo de hierro, pues es lo mismo, es como alambre enrollado, pero en este caso el interior va a ser de hierro. Los usos que le podemos dar a esas bobinas son pues para motores, motor lineal, motor de bobina, motor eléctrico y entre otros. ¿Cómo funciona una bobina? Bueno, para comprender el funcionamiento de una bobina hay que empezar pues sobre todo por el cable. Por el cable pues la corriente circula, va a tener a su alrededor un campo magnético en donde es el sentido del flujo del campo el que va a establecer la ley del mando de la derecha. Como consecuencia de la elaboración del inductor con espiras del cable, el campo magnético va a ir circulando por el centro inductor y va a cerrar los caminos por la parte externa. Una característica a destacar de las bobinas es que se oponen a cambios bruscos que se dé en la corriente que va circulando por ellas. El resultado principal de esta condición de las bobinas es que al momento de modificar la corriente que va circulando, como es el caso de ser conectada o desconectada a una fuente de alimentación como corriente continua, el dispositivo va a tratar de mantener la condición previa. En definitiva, el caso descrito se presenta de manera continua si una bobina se encuentra conectada a una fuente de corriente alterna y ocasionadas a un desfase entre el voltaje aplicado y la corriente que circula por la bobina. Así como lo había mencionado anteriormente, pues una bobina se puede aplicar como en electroválvulas, relé o contactor, motor eléctrico, motor lineal, interruptor diferencial, sensor de inductivo y frenos eléctricos. Es un dispositivo semiconductor que actúa esencialmente como un interruptor unidireccional para la corriente. Permite que la corriente fluya en una dirección, pero no permite que la corriente fluya en la dirección opuesta. Ahora, para comprender mejor la forma que funciona un semiconductor, o sea un diodo, es necesario recordar primero que la corriente alterna, o sea CA, circula por los circuitos eléctricos formando un sinusoide en la que medio ciclo posee polaridad positiva, mientras y el otro medio ciclo posee polaridad negativa. Es decir, cuando una corriente alterna circula por un circuito eléctrico cerrado, sus polaridades cambian constantemente hasta tantas veces como ciclos o hertz por segundo de frecuencia posean. En el caso de la corriente alterna que llega a nuestros hogares, la frecuencia puede ser de 50 a 60 ciclos en dependencia del sistema que haya adoptado cada país en cuestión. También encontramos en estos diferentes tipos de diodos, como lo vemos el diodo rectificador, que es el que conduce la corriente, el diodo LED, que es el que conduce la corriente y emite la luz, y no conduce corriente, pero sí tampoco emite luz. El diodo fotodioico, pues o lo opuesto al anterior, absorbe la luz detectada y conduce la corriente. Y el diodo Zener, como el diodo rectificador, que en cierta tensión pues también hablar de los transistores. ¿Qué son? Un transistor es un dispositivo que regula el flujo de corriente o tensión sobre un circuito actuando como un interruptor y o amplificador para señales eléctricas y electrónicas, tensiones y corrientes. ¿Cómo funciona un transistor? Los transistores tienen múltiples funcionalidades y están dadas por dos características esenciales: una polarización correcta y por la utilización de sus diferentes regiones de funcionamiento. Las regiones de funcionamiento en los transistores cuentan con 3 regiones de funcionamiento y cada una hace funciones diferentes, ya sea como interruptor abierto, cerrado o como amplificador. El uso de estas regiones se basa en cantidades de voltaje que circulan por la base del transistor. En este caso vemos la región de corte, región activa y región de saturación. La región de corte, pues gráficamente hace cuenta como una línea en la cual pues, se corta. La región activa gráficamente se muestra pues como si fuese una línea en forma de ondas, en forma de ondas de arriba hacia abajo. Y la región de saturación es como una línea en la cual pues se satura por la mitad. Los transistores tienen multitud de aplicaciones, entre las que se encuentran es amplificación de todo tipo: radio, televisión, instrumentación, generalización de señal, osciladores, generadores de ondas, emisión de radiofrecuencias, conmutación, actuando de interruptores, control de relés, fuente de alimentación computadas, control de lámparas, modulación por anchura de impulsos de PWM.
detección de radioluminosas y fototransistores. Los transistores de unión, uno de los más típicos, o sea, los más básicos, tiene 3 terminales, llamadas base, colector y emisor, que dependiendo de los encapsulamientos que tenga el transistor puede estar distribuido en varias formas. En la gráfica que pues encontramos en la parte superior derecha vemos los 3 tipos, bueno, 3 no, los 4 transistores en la cual pues tenemos como el tipo que se utiliza dependiendo en qué componente se va a utilizar. Digamos que para la radio, televisión e instrumentos se utiliza uno y pues para la comunicación o interruptores pues se utiliza otro. Ya por último pues encontramos varios tipos de transistores que dependen de sus procesos de construcción y de las aplicaciones en las que se destinan. Aquí abajo mostramos una tabla con los tipos de usos más frecuentes y su simbología. Transistores bipolar de unión, que es el BJT. Transistores de efectos de campo de unión, que es el JFET. Transistores de efectos de campo de metal oxidado semiconductores, el MOSFET, o sea, el MOSFET. Y esos son algunos de los componentes eléctricos que podemos encontrar en algunos dispositivos como televisores, radios, computadores, etcétera. Y pues así como vimos también, pues algunos se encarga de guardar energía, el otro se encarga de generarla, el otro se encarga de conducirla, entre otras. Espero que haya sido de su agrado este video y muchas gracias por vernos.